tardes, hermanos. Agradecemos al Señor por tener este tiempo también en que destinamos al estudio de la palabra de Dios, específicamente las profecías bíblicas. Muy importante. Antes, un saludo a todos nuestros hermanos a la distancia. Muy bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 24 entonces para continuar este recorrido por las profecías bíblicas, específicamente con la relación que Dios ha establecido con Israel. Siempre es importante, hermanos, recordar por qué estamos estudiando esto. Primero, porque las profecías son la carta de navegación de la iglesia. Sin profecías bíblicas, la iglesia se pierde. Una iglesia local que no hable de profecías se pierde con lo que estamos viviendo. Ustedes ven que muchos anuncian que va a venir un avivamiento y que Chile será para Cristo. Yo lo vengo escuchando más de 30 años. Y otros más, ¿cierto? ¿Y por qué no ocurre? Porque primero el avivamiento no existe. Si ese avivamiento es un invento, es una idea que, por cierto, hay sinceridad en la gente que lo cree. Pero no es lo que dice la Biblia, eso es lo más dramático, ¿cierto? Entonces uno se pierde, ¿por qué? Porque ha despreocupado el estudio de las profecías bíblicas. Y lo segundo es porque debemos distinguir con precisión, hermano, gracias a las Escrituras, la diferencia del programa que Dios tiene con un pueblo específico que se llama Israel. Israel es un pueblo terrenal con promesas y recompensas terrenales. La iglesia es un pueblo espiritual con promesas y recompensas celestiales. Ahí está la gran diferencia que se establece entre estos dos pueblos que al final del tiempo, al final de la historia, podríamos decirlo, van a coexistir por toda la eternidad. Vamos a estar con Israel y con el Señor, por supuesto, como él mismo lo dijo, un solo pastor, un solo rebaño, ¿sí? Por lo tanto, Mateo 24 a veces se torna confuso para las enseñanzas que se imparten en la iglesia, porque yo sé que usted lo ha escuchado esto. ¿Cuántas veces usted ha escuchado, la iglesia va a pasar por la gran tribulación, sí o no? Dicen. Algunos dicen que va a pasar por la gran tribulación, dicen que va a pasar la mitad de la gran tribulación, otros dicen que a la mitad de la gran tribulación y otros dicen que pasa toda la gran tribulación. ¿Ya? Entonces, ¿qué de cierto es todo eso? ¿Qué dice la Biblia? ¿Acaso la Biblia ha quedado en silencio respecto a eso? Miren, hermanos, cuando nosotros eliminamos a Israel y no distinguimos a Israel de manera individual, las profecías se desarman. Las profecías pierden lo que se conoce como coherencia, se desordenan. Porque hay profecías que son claras para un pueblo que va a ser reivindicado en este mundo y que no es la iglesia. Por eso que hoy día también se habla de eso. La iglesia va a tener que ser un día reconocida por los presidentes de la República, los estados, y va a tener que gobernar en plenitud, dicen algunos. Ese es el problema cuando se excluye, ¿no es cierto?, a Israel de las profecías bíblicas. Y solamente mencionando en esta introducción, que es muy necesaria todos los domingos en la tarde, hermanos, a partir del siglo IV, no antes, a partir del siglo IV principalmente, después de Cristo, por supuesto, Israel fue desechado de los púlpitos. Israel ya no se mencionó más como un pueblo específico y que Dios tiene promesas específicas con este pueblo. Entonces se desecha Israel y comienza un gran conflicto con la interpretación del reino de Dios. Comienza un gran conflicto con la interpretación de las promesas literales que Dios tiene para con este pueblo. Prosperidad. ¿Cierto? ¿Se acuerdan lo que leíamos ahí en Deuteronomio? Multiplicaré tu ganado, tus viñedos, tu mosto, tu aceite. Son promesas terrenales, son promesas de prosperidad material y terrenal. Entonces, ¿qué han hecho para poder, comillas, resolver este problema? Es que han transferido todas las bendiciones que Dios tiene para este pueblo llamado Israel, las han transferido al pueblo que se llama la iglesia. Y por eso que hablan de el evangelio de la prosperidad. Y enseñan a la gente, tú vienes a Cristo y no pueden haber problemas, porque tienes que tener salud, tienes que tener prosperidad, tienes que tener dinero, tienes que tener una estabilidad y una felicidad plena. Bueno, eso no es lo que enseñaron los apóstoles, ¿ya? Ni Cristo lo enseñó para con este pueblo. Cuando el Señor introduce la enseñanza a sus discípulos, los que serían sus apóstoles, los que fundarían la iglesia,
Les dijo en el mundo que tendrás aflicción. Y el apóstol Pablo, entre muchos otros pasajes, no los vamos a leer ahora, sino que es como introducción, ratifica la enseñanza de Cristo, porque era un apóstol, confirma lo que nuestro Señor enseñó. Dijo que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. Pero tanto la creación gime por ese día glorioso que estamos esperando, ¿no es cierto, hermanos? Y también nosotros, dice Pablo, gemimos dentro de nosotros mismos por esa liberación, por esa glorificación, hermanos, que muy pronto volverá. Que muy pronto seremos protagonistas ahí con el Señor Jesucristo. Vamos a contemplar todo eso. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, en un breve repaso, muchas diferencias que hay entre Israel y la Iglesia. Y una de las principales diferencias que nos lleva ahora al texto es que la Iglesia no va a pasar por la gran tribulación, pero sí Israel. Y por eso vamos al texto nuevamente, mis hermanos, acá en Mateo 24, y terminamos lo que ya hemos hablado. Dice acá en Mateo 24, versículo 1 al 2, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Se refiere al templo, a su construcción. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La gloria ciertamente del judío, de todo judío, es el templo. Estuve viendo un video de un judío, no creyente en el Mesías, sino creyente en el Dios de Israel, que es el mismo Dios nuestro, pero ellos todavía no les ha resplandecido el Evangelio. Pero era interesante escucharlo porque él decía precisamente esto. Ellos cuando, no sé si han visto esa imagen muy clásica cuando muestran Jerusalén, la explanada, cuando los ortodoxos judíos, esos que andan con un sombrero negro, ¿cierto?, con unas trencitas, ellos van a lamentar de manera simbólica en su rezo en el muro occidental de los lamentos, que se le llama el muro de los lamentos. Y ellos dicen en hebreo algo así, voy a hablarlo en hebreo, no, así yo no sé hebreo. Ellos dicen que, en otras palabras, anhelan la reconstrucción del templo, ¿ya? La reivindicación de Jerusalén. Entonces, para el judío, el templo es algo esencial en el culto, en el alma de Israel. Israel sin el templo no es Israel pleno. Entonces, con justa razón, los discípulos muestran al Señor con mucho orgullo los edificios del templo. Yo no quiero terminar sin antes mencionar los evangelios sinópticos, si los quiere escuchar con atención o buscar, como usted quiera. Por ejemplo, Marcos lo dice así, el mismo paralelo que Mateo, ¿no? Mateo 24, 1 al 2. Dice Marcos 13, 1 al 2. Escuche bien, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Había una especie de orgullo, qué tremenda construcción. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí ya tenemos un detalle más, un detalle adicional a lo que dice Mateo. Un discípulo, o en general representa a los discípulos, al judío común, Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Es como que esperaban que el Mesías le dijera, qué tremendo esto va a prevalecer para siempre. Pero les anuncia dramáticamente la destrucción del templo. Imagínense para ellos lo que significaba esa profecía. Bueno, Lucas por su parte, en el capítulo 21, ¿cierto? Lucas 21, versículos 5 y 6, dice así, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, devotos, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Es decir, el Señor anuncia la destrucción de ese orgullo, de la base del alma de Israel, que era el templo. Estuvimos hablando del templo en las reuniones pasadas, no sé si usted se recuerda, desde que se construyó el primer templo, Salomón, de la destrucción del primer templo en el tiempo de la invasión de Nabucodonosor, ¿se acuerda? Vimos también la refacción del templo, podríamos considerarlo como un segundo templo, pero algunos dicen que no es así. Vamos a dejarlo como el templo refaccionado de Zorobabel,
un templo más pequeñito, más, por decir así, funcional, en el tiempo de Zorobabel, pero también fue destruido por los Seleucidas, ¿se acuerda? Un tal Antíoco Epífanes el IV arrasó con todo eso, profanó el templo, y después de una larga lucha de resistencia de los macabeos, que no me gusta esa palabra, ¿no? Macabeos eran unos nacionalistas judíos, es que en Chile, para que nuestros hermanos sepan, significa otra cosa. Los macabeos resistieron a los Seleucidas y terminaron venciendo. De ahí viene, la otra vez nos acordábamos de la fiesta de Hanukkah, fiesta de las luces, que celebra, ¿cierto?, que conmemora la reconstrucción del culto, ¿cierto?, y del servicio cultual de Israel. Pero después vienen los romanos, y los romanos toman dominio de la Tierra Santa, no la Palestina. Vuelvo siempre a recordar eso, que lamentable que se haya metido inclusive en los himnarios evangélicos y en el lenguaje evangélico que la tierra de Israel es la tierra de Palestina, porque no es la tierra de Palestina, es la tierra de Israel. Y en eso hay que ser enfático, y no es mera semántica, porque Palestina significa filisteos. Es decir, cuando usted dice la Palestina, la tierra de los filisteos. Algunos dicen abiertamente, pero si Jesús era palestino, se venía de Palestina, Belén de Palestina. No, Jesús no era palestino, era judío. Los filisteos vienen de otra rama. Muy bien. Entonces, los romanos, dejan a un rey que se llamó Herodes el Grande y construye el tremendo templo gigante que acabamos de leer. Un templo glorioso, ¿cierto?, con piedras, con mucho oro, y era realmente el orgullo de Israel. Pero en el año 70 se destruye ese templo, ya en manos de los romanos, ¿cierto? Las legiones romanas, comandadas por el general Tito Vespasiano, destruye el templo y ya no hay más templo. Ahí ya entramos en un problema, vamos a decirlo así, para el cumplimiento de las profecías, porque el Señor habló de una abominación desoladora que se tiene que cumplir. ¿Se acuerda? Y uno dice, bueno, ¿a qué se refiere con la abominación desoladora? Que ya la vamos a ver más adelante. Se refiere específicamente a la profanación del culto de Israel. Y el culto de Israel no se puede desarrollar sin templo. Por lo tanto, creemos que el templo va a ser reconstruido. Esto a mí me lo enseñaron hace muchos años, hermano. Israel ya tiene todo listo para construir el templo. Falta que el Señor dé la aprobación, porque los tiempos de Él son de Él solamente, y este templo se construye. Ahora las construcciones se hacen muy rápidamente, ¿cierto? Así que no piense que va a tardar 46 años en construirlo como tardó el templo de Herodes. ¿Se acuerda que lo leímos? Juan capítulo 2. Puede ser en corto plazo, pero ya está todo preparado. Hay levitas preparados, están las vestimentas preparadas, inclusive la raza de esa, o la especie, mejor dicho, de esa vaca, la becerra, que es la vaca alazana, una vaca rojiza, que se sacrificaba ahí. Entonces, todo está listo. ¿Qué es lo que falta, hermano? ¿Qué cree usted que falta? Que nosotros desaparezcamos de la faz de la tierra. En cualquier momento ocurre eso y las profecías siguen su curso. Entonces yo quiero que terminemos ese punto, pero introduzcamos el punto de esta noche, que es la ciudad. ¿Se acuerda que por ahí partimos? No hay profecía bíblica sin la ciudad y el santuario. Vámonos a Daniel capítulo número 9, por favor. Me acordé de algo. Yo me tiento acá, hermano, porque como estamos en familia, a veces digo cosas que no son muy dignas de una homilética bien producida, ¿ya? Entonces escuchaba por ahí que Daniel, bueno, esto lo van a entender los que conocen la secuencia de los libros, ¿ya? Daniel también tenía el nombre de Joel, ¿ya? Entonces yo quedé metido, ¿cómo Daniel o Joel? Pero si dice Daniel o sea Joel, es un chiste bíblico, por si acaso. Ah, ya lo entendieron, ¿eh? Me tenté, hermano, lo dije ya. Daniel capítulo 9, dice así. Daniel capítulo 9 dice así, versículo 25 en adelante. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, aquí está el énfasis de esta noche, la ciudad, Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, su Biblia, ¿cómo tiene escrito la palabra Mesías y príncipe? Con mayúscula porque
el transcriptor sabía, ¿cierto?, que aquí se refiere a la deidad, es decir, el Hijo de Dios. Mesías príncipe, ¿por qué hago este alcance? Porque después aparece otro príncipe que no está con una P mayúscula, no puede ser Cristo. Dice, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, tiempos de Nehemías. Note versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esto significa, es como que el Señor no logró lo que venía a buscar, como que murió sin pena ni gloria. Sabemos que no fue así, pero para el resto, para los judíos, fue un mero soñador, un enseñador, un maestro, pero que no logró nada. Eso significa la expresión más no por sí. Y aquí viene la parte central. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de guerra durarán las devastaciones. Y después dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la ciudad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y esta frase me gusta mucho, y lo que está determinado, porque todo está determinado, no es al azar, no es circunstancial, se derrame ¿sobre quién? Sobre el desolador. Es una imagen del anticristo. Quiero quedarme con la expresión destruirá la ciudad y el santuario. Ahí está el punto neurálgico de la profecía bíblica, la ciudad y el santuario. ¿Sí? Por lo tanto, ya hemos visto, hermanos, la importancia del templo en medio de Israel. Pero ahora, en esta noche, dedicaremos tiempo a lo que es la ciudad que habla las Escrituras. No es cualquier ciudad, es una ciudad específica. Yo quiero que me acompañe, por favor, ahí a Mateo capítulo 5. Las profecías de Daniel, acabamos de leer las 70 semanas, ¿cierto? Capítulo 9, versículo 24 al 27. Es una profecía que la estuvimos estudiando en detalle aquí, ¿cierto? Hace años, yo creo. Requiere siempre estar repasando, ¿ya? Para entender porque es el otro problema, el otro conflicto. Algunos dicen que Cristo murió en la semana 70 y otros dicen que murió en la semana 69. Ni lo uno ni lo otro. Él no muere ni en la semana 69 ni en la 70. Primero, la 69 ya se cumplió, pero la 70 está por cumplirse. Pero eso también requiere un análisis más detallado, no a la rápida, que lo vimos en su oportunidad. Pero ahora destinaremos tiempo a descubrir esta ciudad. Miren lo que dice Mateo capítulo 5. Dice el versículo 33 en adelante. Mateo capítulo 5, verso 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, si no cumplirás al Señor tu juramento. Perjurar es no cumplir una promesa de juramento. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y miren lo que dice el versículo 35. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. ¿Y qué más dice? Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Bueno, esta declaración la da el propio Señor Jesucristo, la ciudad del gran rey. Debemos nosotros entender que todo está centrado en Jerusalén. Cuando vuelva Cristo va a volver a Jerusalén. Lo primero que debemos decir de esta ciudad especial donde están todos los ojos puestos allí, como decía el hermano, se acordaba de David Carballosa, él dice, Israel estornuda y todas las naciones están pendientes de ese estornudo, por algo será. Nosotros los creyentes sabemos que Israel es el pueblo de Dios, esa tierra es tierra santa, es la tierra de nuestro Señor Jesucristo, ahí nació Él. Fíjese que acá se produce una paradoja tremenda, que la descubrimos cuando entendemos lo que significa la palabra Jerusalén. Jerusalén en hebreo, yo creo que la mayoría sabe, es una palabra compuesta, Yeru, Shalom, Shalom, viene de la raíz Shalom. Shalom es paz. En otras palabras, Yeru Shalom o Yeru Shalaim significa ciudad de paz. Después cuando vino toda la destrucción de la tierra, ¿cierto?
los romanos cayeron, los otomanos tomaron el control, los mamelucos y toda esa gama de imperios que estuvieron pasando por allí. Jerusalén o Chalaim cambió de nombre y le llamaron la Jerusalima, en latín. La latinizaron la palabra Jerusalén. Y esto es muy interesante porque fue el código que usaban los soldados romanos cuando, esto muy de paso, pero es interesante que lo sepamos, cuando los romanos ya destruyeron la última resistencia judía y estaba el emperador Adriano en ese tiempo, dice que ellos se comunicaban a través de claves, de contraseña, y decían Jep, 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 ¿ya? Y esa es una expresión, es como un acróstico que significa, Jep viene de Jerusalima et perdita, en latín, que significa Jerusalima, Jerusalén, ha sido destruida. Y cuando los soldados romanos llegaban con el mensaje allá en el Senado de Roma, el emperador Adriano con el Senado levantaban las copas y decían, ¡hurra! Entonces decían, Jep, Jep, ¡hurra! Y eso después pasó a ser, hasta el día de hoy inclusive, los que somos un poquito más, menos jóvenes, voy a decir así, menos jóvenes, no, se usaba mucho en las competencias deportivas. Cuando alguien corría, qué sé yo, uno le daba un aliento, un grito de guerra, Jep, Jep, ¡hurra! Jep, Jep, sin saber que era lo que los romanos ya utilizaron en los primeros siglos después de Cristo, cuando decían, Jerusalén ha sido destruida. Y ellos decían, hurra, en festejo a la destrucción de Jerusalén. Es decir, fíjense, hermanos, que aquí nosotros vemos la paradoja, lo decía delante, de una ciudad que en su esencia se llama ciudad de paz. Pero la paradoja, ¿cuál es? Que siempre ha sido el lugar del conflicto. Mira, acompáñenme acá a Isaías, por favor. Vamos a ver primero Isaías 34. Profeta Isaías. Isaías capítulo 34, versículo 8. Dice así. Dice el Señor acá, Isaías 34, 8, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el, ¿qué dice? En el pleito de Sión. Esto lo escribió Isaías 700 años antes de Cristo. Imagínense ustedes, ¿de cuánto tiempo viene este conflicto? Y viene desde antes, ya lo vamos a ver. Entonces, ese punto que se llama Jerusalén, ese punto neurálgico de Israel, es el lugar de pleito. Hay otras traducciones que lo llaman la causa de Sión, es decir, una causa penal. Algo ocurrió ahí que tiene que ser vengado, que tiene que ser ajusticiado. Y el Señor va a establecer justicia. Y Él va a establecer justicia como Él ya ha determinado que suceda. Porque mire, si usted compara ese pasaje, que ya nos muestra la paradoja de que Jerusalén, siendo ciudad de paz, se transforma en ciudad del pleito. Mire lo que dice Zacarías capítulo 14, esto capaz que nos sorprenda aún más. Zacarías capítulo 14, profeta Zacarías, dice así el versículo 1, Zacarías 14, 1, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Mire lo que dice con atención ahí el versículo 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra ¿quién? Contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Dos cosas que quiero señalar en esta lectura. Primero, dice, en medio de ti serán repartidos tus despojos. Es decir, hay un anuncio previo, ¿cierto?, de que ese lugar va a ser de una gran batalla. ¿Ya? Despojo es lo que queda después de una invasión brutal. Y lo segundo es que declara quién produce todo eso. Es que esto realmente es sorprendente. Esto no es circunstancial, que puede ocurrir o no. Dice, porque yo, es el Señor, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y con las consecuencias que nosotros acabamos de leer. Por lo tanto, ahí es cuando uno, ¿qué hace? Uno dobla la cerviz y dice, realmente el Señor hace como Él quiere.
La otra vez nos acordábamos, si nosotros empezamos a analizar la historia que está revelada en la Biblia para nosotros, desde el cielo inclusive, el Señor permitió la caída de Satanás, ¿sí o no, hermanos? Él la permitió. Y permitió que Satanás, en la figura de la serpiente, engañara a Eva y por consecuencia a su marido Adán. Dios también lo permitió. Y hasta el día de hoy lo que está ocurriendo, Dios lo permite. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en el Señor, porque si somos del Señor, Él nos va a guardar, nos va a proteger. Y como dice la Escritura, si Él quiere que muramos, vamos a morir. Pero la muerte no va a ser la separación del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos podrá separar? Entonces, descansamos en un Dios soberano. Y esa ciudad va a ser la protagonista, va a ser el escenario de la segunda venida de Cristo, porque fíjese lo que dice más adelante, versículo 3, Zacarías 14:3, dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día, ¿dónde? Ahí está, sobre el monte de los olivos, que está al frente de ¿qué? De Jerusalén al oriente. Es decir, allí es donde se celebra, donde se va a realizar todo esto. Entonces, es muy importante señalar eso y que nos quede bien grabado. El escenario de este cumplimiento profético no es cualquier país. Es Israel, es Jerusalén. Ahora, muchos han sugerido que esta destrucción que habla aquí ocurrió el año 70. No, el año 70, hasta lo que nosotros entendemos, Cristo no volvió por segunda vez. Entonces sigue siendo una profecía futura. No sé si se entiende. Pero acuérdense ustedes que siempre yo menciono las explicaciones que dan aquellos que porfiadamente dicen que estas profecías ya se cumplieron. Ellos dicen que la segunda venida de Cristo, este concepto de venida del Mesías, vino y se cumplió en cada corazón de cada creyente. No calza eso. Porque si fuera así, hermanos, este mundo no estaría como está. Una de las razones, pero no nos vamos a meter en ese punto. Entonces, entendiendo esta paradoja y entendiendo también la venganza que Dios va a establecer, porque la palabra venganza viene de una raíz que significa vindicación, es decir, Dios va a vindicar a una ciudad, a un pueblo que se llama Israel y Jerusalén. Y esa venganza está todavía pendiente. ¿Ya? Nosotros hemos visto una campaña antisemita, antijudía de siglos. ¿Ya? Un tema que usted lo puede ver, esto no es un asunto meramente religioso, es un tema también de conocimiento de historia universal. El odio que han tenido contra los judíos, los mismos cruzados, las cruzadas, ¿se acuerdan? Las 9 cruzadas que se establecieron allí, mucha sangre judía se derramó. Por lo tanto, vemos esta paradoja de que una ciudad que en su esencia se llama ciudad de paz se traduce en una ciudad del conflicto, del pleito, pero donde Dios va a poner justicia, va a vindicar, no sin castigo, no sin sufrimiento, a un pueblo específico que se llama Israel y una ciudad que se llama Jerusalén. Ahora usted se ha preguntado, ¿cuándo nace ya como ciudad específica, como el centro del reino de Israel? ¿Sabe dónde lo encontramos? Lo encontramos en el segundo libro de Samuel, segundo de Samuel capítulo 5. Vamos allá, por favor. Segundo de Samuel capítulo 5, dice así, versículo 1 en adelante. Vamos a dar lectura a varios versículos, por favor, pongamos atención. Dice así, segundo de Samuel 5:1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Haciendo alusión al anterior rey, ¿cierto? Un rey que no lo escogió el Señor. Dios permitió a ese rey, pero no lo escogió el Señor. Saúl lo escogió el pueblo. Dice entonces, además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Verso 3, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón y al rey de David,
y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Verso 4, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Note la similitud, si lo llevamos a cuando comenzó el ministerio Cristo. David es un tipo de Cristo, ya también. Es decir, si nosotros vemos la vida de David, por eso que también se le llamaba al Señor hijo de David, ¿ya? Vemos esa similitud. 30 años, dice, y versículo 5 dice, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. 33 años, ¿le habla de algo eso? Por supuesto. Versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén, ahí está, y mire lo que dice acá, esto es muy interesante, contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. Detengámonos allí antes de seguir leyendo. En este momento, ¿cierto? Estamos hablando de 1000 años antes de Cristo aproximadamente, los que habitaban esa tierra eran los jebuseos. Y usted dice, bueno, ¿quiénes son los jebuseos? ¿Cierto? Porque también eso es una pregunta que salta con lógica. ¿A qué se refiere con los jebuseos? Mire lo que dice aquí, si quiere buscarlo, atenderlo así, dice Génesis 10, cuando se habla de los descendientes de los hijos de Noé, ¿se acuerda? Dice acá en el versículo 15, Génesis 10:15 dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito a Het. Versículo 16, Génesis 10:16, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, etcétera, etcétera. Ahí aparece el Jebuseo. ¿Quiénes son estos? Son, versículo 20, son los hijos de Cam por sus familias y por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. ¿De dónde salieron estos jebuseos? De manera directa de Cam. ¿Quién fue Cam? El hijo de Noé. ¿Y qué es lo que hizo Cam? Vio la desnudez de su padre, se burló, se mofó, ¿no es cierto? Y se lo dijo a sus hermanos Sem y Jafet, ¿cierto? Y ellos de manera reverente, de espalda, llevaron una manta y cubrieron el espectáculo triste de este Noé que se había emborrachado, ¿ya? Cuando despertó Noé, dice el texto, y vio lo que su hijo le había hecho, ¿ya? No vamos a especular en nada, sino que vamos a decir que vio su desnudez. Algunos especulan más allá. El Señor maldijo el pecado de Cam en el hijo Canaán. Entonces vemos toda esta consecuencia producto del pecado. Siempre el pecado es la consecuencia de todo, no es Dios, no es el culpable. Eso muy de paso. Y de esa generación vienen los cananeos, ¿cierto? Y vienen los jebuseos, ¿ya? Paganos, idólatras, que se tomaron la tierra que sabemos que le pertenece exclusivamente a Israel. Entonces, volvamos a 2 de Samuel 5, en los últimos minutos que nos quedan. En versículo 6 nuevamente, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Verso 7, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Verso 9. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Es una fortaleza que construyeron allí. Verso 10. Y David iba adelantado y engrandeciéndose y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. No hay nada que hacer cuando Dios está con un hombre o con una mujer, no hay nada que hacer. Es tremendo. ¿Quién estará contra nosotros si Él es por nosotros? Esa es la confianza que tenemos. Sigamos leyendo, versículo 11. También Hiram, rey de Tiro,
envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Verso 12, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Muy bien, mis hermanos, aquí hay un contenido histórico, pero que se proyecta a un contenido profético. No cabe ninguna duda, porque se habla de que nuestro Señor Jesucristo ascenderá al trono de ¿quién? Al trono de David. Y esa profecía todavía es futura. Entonces, lo dice el propio segundo de Samuel. Por lo tanto, aquí vemos vamos a decirlo así, la fundación de esta ciudad, la conquista de esta ciudad, llevada a cabo por el líder que se llama David. La ciudad del gran rey, la ciudad de nuestro Señor Jesucristo, pero si nos vamos a la historia, la inició este siervo de Dios, el rey conforme al corazón de Dios llamado David. Expulsó a los jebuseos y después vamos viendo, no vamos a leer ahora, pero comienza a extenderse el reino de David, comienza derrotando a los filisteos, por ejemplo. Los filisteos también vienen de una línea de Canaán. Acuérdense que ahí aparece Misraín, de donde viene Egipto, y por otra línea vienen los filisteos. Los filisteos siempre persiguieron a Israel hasta el día de hoy, pues son los palestinos actuales. Entonces vemos que David comienza su reino y su centro de operaciones, por decirlo así, el centro del reino, no cabe ninguna duda, fue Jerusalén. Por lo tanto, ahí estaban los ojos puestos de los enemigos, Jerusalén. Muy bien, hermanos, antes de terminar, porque se nos fue el tiempo, la Biblia abunda sobre la profecía alrededor de esta ciudad que se llama Jerusalén. Por ejemplo, voy a citar algunos pasajes para que usted lo escuche con atención en los últimos minutos. Segundo de Crónicas 6:6 dice: «Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel». Segundo de Crónicas 6:6. Y Jerusalén es una ciudad escogida, ¿ya? Nosotros tenemos un himnario, ¿cierto? Que hay un himno que dice: tierra bendita y divina es la de Palestina, dice el original, donde nació Jesús. Creemos que eso es la influencia del antisemitismo que se metió desde el siglo IV. Tierra bendita y divina, de Dios la escogida, mejor la cantamos nosotros, que se llama Jerusalén, ¿ya? Pero hay otro himno que es el Dios de los ejércitos, y dice en una estrofa: en Belén de Palestina. ¿Se acuerdan? En Belén la escogida. Dios escogió a Belén para que sea la ciudad donde nace el Mesías, en Galilea. Y en cuanto al trono del rey, la ciudad escogida, no cabe ninguna duda, es Jerusalén. Dios la ha escogido. Y el nombre del rey se llama David. El Salmo 51:18 dice lo siguiente: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. ¿Qué le parece? Un clamor del salmista David. Edifica los muros de Jerusalén. Porque ya vamos a hablar de esto. Ciudad amurallada, ¿cierto? Que fue destruida, arruinada, pero después el Señor permitió, en manos de Nehemías, estamos hablando posterior a la deportación, cuando son desterrados, en manos de Nehemías se reconstruye la ciudad, los muros, ¿cierto? Y el templo también es reconstruido por manos de Zorobabel en el tiempo de Edras. Bien. Salmo 79:1 dice: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, ahí está el santuario, redujeron a Jerusalén a escombros. ¿Se ve que van de la mano esto? Estas cosas, estos conceptos, la tierra, la ciudad y el santuario. Aquí hay un clamor del salmista. Han profanado tu santo templo y han reducido a escombros, ¿a qué ciudad? A Jerusalén. Este salmo también es tremendo. El Salmo 122, versículo 1 al 9, dice así: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos.
nosotros la aplicamos y sin ningún problema de interpretación a la iglesia. Cuando venimos a reunirnos como iglesia, nos alegramos, ¿cierto? Está bien, el principio es el mismo. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Ya no somos nosotros, es Israel. Jerusalén, dice. Dice también Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Mire cómo dice acá, pedid por la paz de Jerusalén. Hoy día es el lugar de conflicto. Sean prosperados los que te aman. Esta es una promesa milenaria. El Señor se la dijo a Abraham, todos los que te bendijeren, yo los bendeciré. Y todo el que te maldijere, yo lo maldeciré. Dice, sea la paz dentro de tus muros, se está refiriendo a Jerusalén, y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de nuestro Dios Jehová, buscaré tu bien. Salmo 122, versículo 1 al 9. Hermano, hemos visto algunos pasajes, vamos a continuar la próxima semana si el Señor aún no ha regresado, con la importancia que tiene esta ciudad específica que se llama Jerusalén, que va a ser el lugar, un espectáculo, ¿no es cierto?, en donde el Señor volverá un día por segunda vez, ¿cierto?, pero ya no para morir. Él ya vino una vez. La primera venida es para venir y morir por nosotros, por su pueblo Israel y por los gentiles, los que iban a conformar la iglesia, pero su segunda venida, como lo escuchaba de nuestro hermano, Él va a volver para reinar, y reinar con vara de hierro. Sus pies serán puestos ahí, descansarán, no en cualquier ciudad, sino que en Israel, apuntando a la ciudad de paz que se llama Jerusalén. Señor, bendiga su palabra.